Hola, buenas, mi nombre es Tomás Morales y les vengo a presentar el taller 3 de Estadística Computacional. Bueno, voy a explicar más en la teoría que el código porque ya es la cuarta vez que grabo y todos se pasan de 20 minutos, así que voy a hacer una pequeña explicación del código nomás. En la actividad 1 nos preguntan simular un cachipún en donde los diferentes resultados nos van a dar distintos ganancias o pérdidas o empates. Lo más importante de este código es que vamos a codificar tanto la piedra, el papel y la tijera, la piedra 0, el papel 1 y la tijera 2. Y vamos a guardar las veces que salen acá en el número de vueltas que elegimos y vamos a guardar las veces que salen para luego retornarlas como diccionario. Aquí tenemos la función de combinatoria. Esta es una función que va a calcular la probabilidad para cada ganancia posible según la cantidad de rounds. Acá la repetición es como la robustez que uno le quiere dar. Y acá vamos a retornar una lista de la forma ganancia con el número de veces que salió. Bueno, acá vamos a definir la función visgraph1 que nos va a permitir visualizar con un gráfico la probabilidad de ganancia calculada anteriormente, o sea, definida anteriormente. Y para la pregunta 1 nos piden calcular la FDP y la E de la recompensa después de un turno. La teórica es bastante simple porque es la cantidad de combinaciones distintas que tenemos para obtener una ganancia de menos 50.000, por ejemplo. Una pérdida de menos 5.000. O de menos 1000. Y vemos que para cada valor numérico distinto de 0 tenemos una posibilidad de un noveno, porque hay una sola combinación de las 9 disponibles que nos permite obtener cierta ganancia y cierta pérdida. Esto no es cierto para el empate, ya que hay 3 maneras distintas de obtener empate, por lo que se multiplica por 3 la probabilidad de un noveno, llegándolo a un tercio. Calculamos la esperanza de la manera multiplicando la ganancia por la probabilidad de que salga y sumando todos los valores disponibles de las ganancias. Y la varianza de esta fórmula que está acá es la ganancia menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de que salga esa ganancia. Y vemos que la esperanza ahora nos dio un valor enano, un valor muy cercano a cero, y está orden de magnitud por debajo de los valores con los que estamos jugando, los que son de entre los miles. Vemos que la varianza es bastante grande para una, y la desviación estándar que prefiero ocupar porque esta es la unidad de medida que ocupamos nosotros. Vemos que está en un rango de menos 5.000 a más 5.000 estamos jugando las ganancias y tenemos una desviación estándar de casi un cuarto del rango completo, así que bastante grande. De acá podemos asumir que la esperanza tiende a cero por lo grande de los datos que estamos ocupando. Ahora tenemos que comparar los valores teóricos y experimentales que salen acá y vemos que son prácticamente iguales. Y esto es porque ocupamos en el experimental ocupamos una robustez muy grande. Se demora un poco en correr, pero vale la pena obtener números tan cercanos. Y tenemos que las probabilidades numéricas, como ya dije antes, son iguales para todos menos el cero, porque el cero tiene el triple de posibilidades de que salir, porque hay tres combinaciones distintas para que salga un empate. Bueno, y es correcto afirmar que X es el valor más probable de la recompensa. Aquí vamos en el gráfico que 0 tiene la mayor probabilidad de las ganancias, con un tercio de las posibilidades de que empate, o sea, un tercio de las posibilidades de que generar 0, así que sí el valor más probable. Básicamente después de solo jugar un turno se tiene más probabilidades de que en la función de probabilidad. Es correcto afirmar que si juega con 10 adversarios que ejecutan la misma estrategia, su recompensa esperada es 10 X. Al ser en un juego equilibrado como lo del cachipún, la esperanza siempre va a ser cero. Sin importar cuántas veces uno juegue, la ganancia esperada va a ser cero. La esperanza, o sea, sí, la esperanza no va a depender de la cantidad de juegos que nos jugamos acá, porque siempre va a ser cero. Nunca se va a multiplicar por nada. Bueno, en la actividad 2 tenemos que determinar experimentalmente casi los mismos datos de la 1, pero ahora jugando 10 rondas en vez de una. Acá calculamos las ganancias de 10 rondas en las robustas que elegimos arriba. Calculamos la esperanza de la misma manera y lo mismo con la varianza. Y vemos acá los números que si bien es un poco más alto la esperanza, pero no es
se debe a un error de robustez. No es porque la esperanza en sí sea mayor, es porque la esperanza suele, suele tener un poco de rango de funcionamiento acá en este ejercicio, por ejemplo. Porque estamos en los miles y que tenga un 42 a un 0,7 no es tanta diferencia. Bueno, la varianza vemos que también aumentó, al igual que la desviación estándar. Y podemos ver, nos piden graficar la FDP. Acá tenemos el gráfico, donde vemos claramente una distribución binomial que se genera acá. Y podemos tomar el 0 como la mitad del gráfico, la cual refleja tanto por la izquierda como por la derecha los mismos números. Vemos que es un gráfico binomial, como ya dije, totalmente balanceado y simétrico en el 0. Lo que nos da cuenta también que la mayor cantidad de probabilidades están alrededor del 0. Esto se da que, como vimos arriba, la esperanza está rondando el 0. Así que todos los números, mientras más veces jugamos, más posibilidad tenemos de estar con las ganancias rondeando el 0. ¿No es correcto afirmar que EZ es el valor más probable de recompensa que sostendrá? Sí, esto es correcto, como ya dije antes. Arriba tenemos el gráfico, en el cual podemos ver la clara tendencia a 0 de las ganancias. Y esto se da el equilibrio del juego, ya que a la larga nadie debería ni ganar ni perder. Eso es lo que dicen las probabilidades. Es cierto que Z es igual a 10x. Esto quiere decir que es cierto que la ganancia después de 10 rondas es igual a la ganancia de una ronda multiplicada por 10. Y esto sí puede ser cierto, no siempre va a ser cierto. Esto va a ser cierto cuando Z tome valores entre 0, más menos 10.000, más menos 30.000 y más menos 50.000. Esto quiere decir que Z se ajusta a los valores que puede obtener X. X nos acordamos que puede obtener más menos 1000, más menos 3000, más menos 5000 como 0. Por lo que los valores de Z van a estar encerrados, obligados a igualar a estos para que se cumpla esto. Así que sí, en efecto, es posible. Si bien no es tan probable, sí existe la posibilidad de que esto sea correcto. Es cierto que la esperanza en Z es igual a 10 veces la esperanza en X, ya que en ambos ejercicios la esperanza es 0, como ya dije en el ejercicio 1, siempre van a ser iguales. No importa si juego 10 millones de veces o 1 millón de veces, la esperanza siempre será la misma, ya que este es un juego balanceado y la esperanza rondea el valor de 0. Es cierto que la varianza de Z es igual a 10 veces la varianza de X, y por eso calculé la esperanza en 1, ya que no le pedían igual, pero la calculé acá para poder calcular esta relación que existe entre las varianzas, y vemos que sí, es cierto. Con los valores teóricos que calculamos de la esperanza, nos da un valor cercano a 10. Y esto es gracias a que Z se puede tomar como jugadas consecutivas de X. Lo importante es lo consecutivo, ya que nos permite ir agrandando el rango y por lo tanto ir agrandando la varianza como consecuencia. Ya que el rango acá en el gráfico vemos que llega hasta los menos 40.000, hasta más 40.000, y acá llegaba hasta más menos 50.000. O sea, más menos 5.000, perdón. Y bueno, ahora con la 3 tenemos que definir T como el número de rondas en que el jugador 1 y su oponente empatan luego de jugar 10 veces. Determina el FDP, el valor esperado y la varianza utilizando solo lápiz y papel. El lápiz y papel literalmente está en la foto, así que si lo quieren ver está ahí. También lo hicimos en código, claramente, para poder compararlos. Y bueno, este es el desarrollo teórico expresado en código. No me voy a poder meter por tiempo. Si quieren alguna explicación, pídanla por mail. De verdad la podemos dar, pero por el tiempo que tenemos no puedo. Esta es la cuarta vez que lo grabo y todos me quedan sobre 20 minutos. Pero bueno, el desarrollo experimental. Vamos a guardar acá la función de probabilidad para cada ronda. Acá vamos a guardar el número de empates con las veces que sale el número de empates después de 10 rondas para poder generar la función de probabilidad. ¿No? Se calcula la esperanza de la misma manera que la hemos calculado todo el rato, lo mismo la varianza. Y acá creamos los data frames con Panda para poder hacer un display más bonito de los datos, para poder compararlos. Y aquí vemos que la esperanza es de 0,3,
lo cual tiene todo el sentido, porque después de 10 rondas, la probabilidad de empatar en cada ronda es de 1/3, así que si multiplicamos la probabilidad por el número de veces que uno juega, que sería 1/3 por 10, tendríamos 0,3 periódicos, y eso es lo que nos da el experimental y el teórico. Lo mismo con la varianza, es una medida de dispersión que acá ocupamos, que nos da un valor bastante pequeño, siendo que para obtener la desviación estándar esto debería estar en raíz, así que quería un número más pequeño. Bueno, para la función de probabilidad acá vemos también que son prácticamente iguales los números. Esto se da un buen cálculo que hicimos y una gran robustez que ocupamos acá, y podemos ver de mejor manera, en vez de la tabla, un gráfico acá que pusimos. La probabilidad acá no es de empatar, sino que es del número de rondas que uno empata en... Ah, no, sí es de empatar, aquí. Bueno, acá la probabilidad y el número de empate. Vemos que va del 0 al 10. El 10 tiene una probabilidad enana, pero existe. Y los números van a estar rondeando los 3 y el 4. Esto se debe ya que vimos que la esperanza es de 3,33. Debería estar como por acá el número más alto, pero como es discreta, los datos son discretos, o sea, funcionan los números enteros nomás. También vemos que es un experimento aleatorio simétrico, y lo más probable es que en un juego de 10 rondas en 3 empaten, tomando números enteros solamente. Bueno, en la pregunta 4 suponemos que decide continuar siempre y cuando no supere las 5 derrotas, y definimos S como el número de rondas jugadas. Tenemos que calcular el FDP, el valor esperado, y la varianza. De nuevo, solo papel y lápiz hasta acá. Acá está puesto en código. O sea, perdón, acá está puesto en código. Acá definimos una función que no es una modificación de la función de cachipún que hicimos en 1. Lo que nos permite parar cuando se alcancen 6 pérdidas, sin contar la sexta, porque eso sería exceder y superar las 5 derrotas. Acá hacemos el desarrollo teórico y un gráfico bonito. Acá sumamos la probabilidad para asegurarnos de que den 1. Y vemos que es una distribución binomial negativa, ya que no funciona con número de datos, sino que funciona con cantidad de fallos. No depende de las iteraciones que tiene el ejercicio. Para el desarrollo experimental ocupamos la función que definimos más arriba. Calculamos la esperanza y la varianza de nuevo. Y acá tenemos el gráfico. Si bien se parece bastante, no es exactamente igual. Esto se debe a que podemos haber ocupado un poco robustez. Y vemos que los valores experimentales y teóricos son bastante parecidos. No son iguales, pero consideramos que estaban lo suficientemente bien como para exponerlo en este gráfico. Aquí hay un gráfico de la comparación de ambos, tanto la función de probabilidad. Aquí están mal los nombres, sí. La función de probabilidad, tanto del experimental como el teórico, de en qué ronda se llega el número que perdemos, la sexta. Ahí está mal los nombres, y que la probabilidad de llegar a la sexta pérdida en la X ronda. Y bueno, ese sería el gráfico y la comparación. Casi por último la 5. Ya me queda poco tiempo, así que voy a tener que pasar muy rápido por acá. Acá definimos una función que nos retorna un diccionario que nos dice la ronda en la que se excedieron los 10.000. Acá lo ocupamos y vemos que calculamos la esperanza, la varianza y la desviación estándar de la misma manera que la calculamos antes. Vemos que la mayoría de los datos se agrupan entre la ronda 4 y la ronda 13 aproximadamente. Esto se debe a que hay una mayor cantidad de combinaciones posibles en las jugadas para lograr exceder los 10.000. Esto, bueno, también podemos apreciar que parte desde el 3 el gráfico. Esto se debe a que nosotros vamos a exceder los 10.000 con que fuera mayor a 10.000, no justo 10.000. También podemos ver que el gráfico es una distribución binomial que tiene una gran cola, un gran sesgo a la derecha. Y vemos que la esperanza no es un valor muy representativo, ya que tiene esta gran sesgo a la derecha. Por lo tanto, la esperanza va a ser 19.
la varianza va a ser de 300 y la desviación estándar va a ser de 17, lo que es bastante grande para la cantidad de datos que tenemos acá. Y por último, la 6, asumiendo que su oponente mantiene la estrategia básica, proponga una estrategia diferente y determina si efectivamente le permite mejorar el valor esperado de su recompensa al jugar 10 rondas consecutivas. La estrategia que ocupamos acá fue ocupar siempre piedra, ya que maximiza nuestras ganancias, el empate siempre va a ser 0 y minimiza nuestras pérdidas. Y con esta estrategia vemos que tenemos una esperanza de 1333 después de jugar 10 rondas, con una ganancia promedio de 13.351 y con una pérdida promedio de 118. Aquí nos pregunta si podemos asegurar que nuestra estrategia le permite obtener recompensa positiva. Nunca se puede asegurar nada en las probabilidades, pero sí podemos ver que estadísticamente vamos a obtener mayores ganancias que pérdidas. Bueno, en la actividad 2 opcional, espero que esto no cuente como parte del tiempo del video. Voy a explicarlo muy rápido. Acá tenemos que el jugador 2 tiene una estrategia de que si el jugador 2 gana, va a tener un 50% de probabilidad de que repita el movimiento. Esa es la función que hace eso. Y acá jugamos el cachipún de la manera en que si perdemos nosotros, el jugador 2 gana, llama esta función para generar su próximo movimiento. Calculamos la recompensa y tenemos que la recompensa después de 50 rondas va a ser de menos 472. Este número, distintas veces que lo hemos corrido el programa, ha tirado el número entre menos 500 y más 500. No es muy segura la estrategia, la verdad, por el jugador 2. En la pregunta 2 nos dicen proponer una estrategia diferente y vamos a ocupar la estrategia del jugador 2 en contra de él, diciendo que nosotros vamos a jugar. Si es que nosotros perdemos, o sea que el jugador 2 gana, él va a tener un 50% de probabilidad de repetir ese movimiento. O sea, nosotros vamos a tener un 50% de probabilidad de generar un movimiento que le gane el movimiento que acaba de hacer. Con esta estrategia vemos que tenemos una ganancia bastante mayor tanto de la actividad 1 como en la pregunta 1 de la actividad 2, casi llegando a los 3000, y vemos que la probabilidad de ganar es mucho mayor a la anterior, restándole a las posibilidades de empatar y perder. Aquí nos preguntan si siempre permiten obtener recompensas positivas. De nuevo, al igual que en la 1, no siempre nos va a permitir obtener recompensas positivas, pero la mayoría del tiempo sí. Y podemos asegurar que esa estrategia hace más probable obtener recompensas positivas. Esto sí es cierto. Como vemos acá en las probabilidades, es mucho más probable obtener ganancias positivas que de perder. Bueno, eso fue mi video, perdón por pasarme el tiempo, no puedo resumir más. Adiós.